Pues digamos que ya este es el último momento, ¿no?, de este día. La verdad que nosotros normalmente cuando hacemos estos encuentros, el primer día está súper atareado con todo, ¿no? Pero cuando la cosa empieza, y sobre todo como ha empezado en este encuentro que ha empezado desde el jueves, bien, porque el Señor ha estado grande, ¿no? Ya la cosa rueda y se hace muchísimo más fácil. Y al principio cuesta, digamos, claro, transforma, no sé qué, 4 días. Y ya luego, cuando llega el sábado, da una pena que se acabe. ¿No os pasa? Me da a mí como una penita en el corazón, a pesar del cansancio y todo lo que quieras, pero digo, bueno, el Señor sabrá. Vamos a hablar de promesas en proceso. Es el tema que me toca, la ponencia que me toca. Esto va a ser un poquito más largo que las TED, que las Transforma aquí, que hemos hecho, con lo cual espero que no os durmáis, pero no os preocupéis que prometo haceros muchos chistes. Bueno, la vida de todo cristiano, la vida de todos nosotros, los que estamos aquí, ha empezado con un encuentro, ¿sí o no? Un ven y sígueme. O sea, lo primero que ha sucedido, por la razón que estamos aquí, es porque ha habido ese encuentro personal que ha sido antecedido por una llamada del Señor personal para cada uno de nosotros. Yo siempre recuerdo, en los momentos yo creo que más necesidad en mi vida y más angustia, siempre recuerdo mi encuentro con el Señor. Fue un momento, no lo voy a contar para no hacerlo largo, pero fue un momento que cambió mi vida radicalmente. Yo con 19 años, hace 30 años, 18, 19 años, hace 30 años, me encontré con el Señor y fue sencillo, pero fue maravilloso y me cambió por completo. Una sola mirada de Él, pues cambió mi historia, ¿no? Cambió mi historia. Yo sé que todos nosotros hemos vivido, ¿no?, un momento especial que recordamos como ese momento del antes y el después. ¿Lo tenéis, ese momento? ¿Lo ubicáis? ¿Lo recordáis? Es bueno tener ese momento. ¿Por qué? Porque en los momentos de tristeza y debilidad yo siempre vuelvo a esa mirada de ese primer momento. Siempre tengo ese lugar donde volver. Es como cuando somos novios y nos casamos, ¿no? Tenemos que tener ese primer amor, esos primeros recuerdos, ese primer beso. Pues con el Señor pasa igual y con esta vida en cristiano también pasa igual. Cuando nos encontramos con Jesús hay una cosa que suele pasar y es que Él nos hace promesas. Nos hace promesas de bendición, nos hace promesas de una nueva vida, nos hace promesas de dejar todo lo viejo atrás y hacer todo nuevo. Nos hace promesas, incluso muchas veces muy concretas. ¿Lo veis? O sea, os ha pasado. Os encontráis con el Señor y el Señor os ha hecho alguna promesa. Promesa de bienestar, promesa de bien, te voy a curar, te voy a restaurar, voy a sanar tu corazón. ¿Lo habéis vivido? Yo veo así como que estáis como, necesito que alguien, buena gente, asienta cada vez que yo diga algo. Cuando uno habla, uno se tiene que fijar en el que asiente para saber que va bien. El Señor nos hace promesa y lo que suele pasar es que casi siempre las queremos ver cumplidas ya. Pero las promesas tienen una dinámica diferente. La dinámica del reino de Dios funciona de otra manera. Lo queremos nosotros, lo queremos todo y lo queremos ya. Y sobre todo en este tiempo que todo funciona así, rápido, rápido, rápido. Los jóvenes sobre todo, yo creo que tienen una debilidad que a lo mejor los más mayores tenemos menos débil. Y es que no saben esperar nada, ni siquiera al microondas. Pero es que esto dura 30 segundos. Madre mía, cuánto dura un buen guiso. Bueno, entonces, entre el recibimiento de la promesa y su cumplimiento en nuestras vidas, hay una cosa que sucede. Y es que el Señor nos mete en un proceso. Roberto Vega hoy nos habló de proceso, puso esa palabra en grande aquí. El Señor nos mete en un proceso. Lo difícil en la vida cristiana no es recibir la llamada. La llamada la recibimos todos nosotros. Todos recibimos esa llamada de ven y sígueme. Él nos llama. Lo difícil, diría yo, que no es encontrarse con el Señor. Eso es fácil. La cosa se complica cuando tenemos que mantenernos firmes en el proceso que el Señor nos mete entre el recibimiento de la llamada y el cumplimiento de la promesa. Ahí es que la cosa se pone, mira, ya hay alguien por allí que hace así, yo bendito sea Dios. Y esto no solamente aplica para nuestra vida espiritual, esto también aplica para nuestro trabajo pastoral.
O sea, hay promesas que el Señor nos hace y hay un tiempo en el cual se tienen que desarrollar esas promesas. Un tiempo en el cual tenemos que vivir los procesos. Lucas 8, 5 al 15. Bueno, me voy a volver siempre un lío con esto, ¿vale? A ver, no lo voy a leer, es súper largo, pero es la parábola del sembrador. La conocéis todos, esto no hay que hacer ningún tipo de aclaración. El Señor aquí nos habla de la semilla que cae en diferentes tierras, en diferentes tipos de terrenos, ¿no? Lo sabéis. ¿La semilla que cae dónde? A la semilla que cae en el camino, que la pisan, la semilla que cae entre las piedras y no recibe agua, la semilla que cae en los espinos y se asfixia. Y hay una cuarta semilla, que es la semilla que dice la palabra que cae en tierra buena. La palabra dice que la semilla que cae en tierra buena tiene una característica y es que da 100 veces más fruto del que había sembrado, del que se había sembrado con ella. Es una característica que lo cuenta en la palabra. En el versículo 15 dice, la semilla que cayó en tierra buena son los que con corazón noble y bueno escuchan el mensaje, lo obedecen y con paciencia, escuchad esta parte que me encanta, lo obedecen y con paciencia producen una buena cosecha. De lo que vamos a hablar ahora, digamos que ahora que empieza la charla, ¿vale? Esta era la introducción, los créditos. De lo que vamos a hablar es sobre el proceso de sembrar. Yo el primer día os dije que íbamos a salir de aquí agricultores. Vamos a hablar un montón de siembra, cosecha, de raíces, de árboles, de frutos. Vamos a aprender algunas cosas. Vamos a aprender cómo de alguna manera se relaciona nuestro proceso con el proceso de la siembra y también con el proceso de la parroquia, con el proceso de nuestros ministerios, con el proceso de cómo funciona la iglesia. Nuestra cita bíblica, eslogan, digamos, de todo el encuentro es esta que está aquí en amarillo. No sé si todos la podéis leer, pero es Isaías 37, versículos 30 al 31, que dice: y esto te servirá de señal. Se comerá este año del grano caído y al año siguiente lo que brote sin sembrar. Pero al tercer año, escuchad, sembrad y segad, plantad viñas y comed su fruto. El resto de la casa de Judá, echará raíces por debajo y dará fruto en lo alto. Nosotros tenemos la convicción en el corazón, nosotros, el equipo, ¿no?, de que esta cita nos la ha dado el Señor y os la da el Señor. Es algo que vemos muy claramente y vimos en oración que era del Señor lo que tenía que ser el centro de lo que iba a ser Transforma este año. En España, el primer congreso de nueva evangelización fue en Manresa, en Cataluña. ¿Sabéis en qué año? Los viejos de aquí. Enero del 2012. ¿Hace cuántos años? 12 años. Hace 12 años. Yo creo que cuando uno se va haciendo mayor, estas cosas van saliendo, ¿no? Estas historietas de abuelo cebolleta, ¿no? Ya yo creo que me voy haciendo mayor. Porque contamos siempre estas cosas. La gente que siempre viene dirá otra vez con la cantaleta. Pero bueno, hay gente nueva, con lo cual está bien siempre contar y recordar, porque cuando recordamos yo creo que sacamos lo bueno de estos tiempos. Ese primer congreso, digamos que fue el pistoletazo de salida de todo lo que ha sido como esta nueva ola que el Señor ha permitido en los últimos años en la iglesia con la nueva evangelización. Fue un momento fundante e importante. A partir de ahí, yo creo que en la iglesia de España hemos pasado por varias etapas, como dice esta palabra. O sea, hemos pasado un momento de comer del grano caído, o sea, de lo que encontrábamos por ahí. O sea, todos sabíamos que queríamos algo nuevo, necesitábamos algo y nos comíamos lo que apareciese por ahí. ¿Lo recordáis? Íbamos por ahí hambrientos, teníamos hambre, íbamos por un lugar, veíamos, aprendíamos, nos íbamos a Londres, nos íbamos a Francia, nos íbamos a diferentes lugares viendo qué había, íbamos recogiendo, pero luego pasamos por una siguiente etapa. Empezó a salir algo de fruto. Pero ¿qué pasaba con ese fruto? O sea, veíamos por ahí cosas que empezaban como a surgir. Y también nos la comíamos, o sea, teníamos hambre, no comíamos todo. Pero ¿qué pasaba con ese fruto? Ese fruto no era un fruto que nosotros habíamos sembrado, era un fruto como silvestre, un fruto que aparecía por ahí, pero también lo consumíamos.
Esta palabra, el Señor en esta palabra nos llama a una tercera etapa. Y yo creo que es en el momento histórico en el que nos encontramos. Hemos comido lo que había, pero resulta que no se puede vivir solamente de comer de lo que aparece. Imaginaos eso. Cuando llega el invierno, ¿qué pasa? Pues no hay nada que comer. Y yo creo que este es el momento que el Señor nos está marcando para que nosotros empecemos la tercera cosa que dice en esta cita. Y es, al tercer año, sembrad y segad, plantad viñas y comed su fruto. Este es el momento de sembrar. Y es de lo que vamos a hablar, de sembrar. Esta cita no termina aquí. Hay un último pedacito que tiene la cita que me encanta. Y me encanta porque es una promesa. Es una promesa de Dios para ti, para tu parroquia, para tu comunidad, para todos los que estamos aquí y para toda la iglesia. El resto de la casa de Judá echará raíces por debajo y fruto en lo alto. Esto es lo que el Señor nos está prometiendo para este tiempo histórico que vivimos hoy en día. Y es emocionante, es apasionante. El Señor nos está prometiendo una buena cosecha, pero tenemos que aprender a sembrar. Tenemos que aprender a sembrar. Yo os voy a contar, intentaré que muy brevemente, 3 principios de la siembra. 3 principios de la siembra. ¿Quién aquí sabe de sembrar? ¿Hay gente aquí que se dedique a sembrar? Bueno, pues probablemente me vais a corregir un montón de cosas, pero bueno, o a lo mejor no. Yo, como dije antes, a mí se me mueren hasta los cactus. O sea, yo no sé cómo criar a mis hijas, impresionante. O sea, pero viven y crecieron. No, o sea, y me parece una maravilla la gente que siembra. O sea, me parece súper bonito porque veo que hay tanta como enseñanza, ¿no?, en esto. Primer principio. Yo no voy cambiando si está bíblica. Pablo, tú la vas cambiando, por favor, porque a mí se me va yendo. Primer principio. No, déjamela por si acaso y que Pablo cambie con él. No, cuando yo me acuerdo. Primer principio. El primer principio es pequeño. Pequeño. Esta palabra, pequeño. Lo pequeño en la palabra tiene un sentido gigante, o sea, muy grande, muy, muy grande. El problema es que lo pequeño no suele parecer importante. Cuando hablamos de algo pequeño no parece muy importante, excepto los perfumes que dicen, claro, aquello de que los perfumes pequeños son caros, eso lo decían antes, yo no sé aquí, pero en mi país se decía. Los perfumes pequeños, buenos, vienen en frascos pequeños. Bueno, pues no. La mayoría de veces lo que vemos que es pequeño no nos interesa, no nos parece significativo. Cuando hablamos nosotros de servicio, de entrega, de servicio al Señor, incluso de bendición de Dios, lo pequeño no nos parece tan apetecible, nos parece poco atractivo quizá. Pero hay una cosa, hay una verdad, digamos, espiritual, y es que nuestra vida de fe se esculpe a través de las cosas pequeñas que el Señor va permitiendo en nuestras vidas. Nuestra vida de fe se esculpe a través de lo pequeño. ¿Sabéis cuál es el animal más fuerte del mundo? La hormiga. La hormiga, ¿qué más? Super ratón. La cucaracha, no puede caminar. ¿Qué más? ¿Qué creéis? Mucha gente, yo pienso que la hormiga, mucha gente cree que sí, ¿no? Pero no. La pulga. No me hables de pulga, que mi perro tenía pulgas el otro día y tuve que quitárselas. No es ni la pulga, no es ni la hormiga. Es un pequeñísimo animal, que es un insecto, que se llama escarabajo pelotero cornudo. Lo ha dicho Fátima, pero yo la ignoré porque no me convenía en ese momento. No me convenía. Escarabajo pelotero cornudo. Este animalito, esta cosita mide 1 centímetro. ¿Sabéis lo que es 1 centímetro, no? 1 centímetro es el espacio que hay entre mis 2 dedos sin despegarlos. Vale, en esta puntita. 1 centímetro. El escarabajo pelotero cornudo es capaz de levantar más de 1000 veces su propio peso. Eso más o menos en humano es como que tú cargaras 2 camiones a la vez. Imagínate, en proporción. O sea, superpoderes, ¿no? Superpoderes. Este animalito, este pajarito, como dicen en mi país, a los insectos, este pajarito tan enano, a mí me encantan los guiños de Dios en la naturaleza.
porque este animalito tan pequeño nos enseña un montón sobre cómo funciona la política del reino de Dios, cómo funcionan las cosas espirituales. Lo pequeño es grande y a veces lo grande no necesariamente se convierte en pequeño. Mateo 17:20 dice: en verdad os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a aquel monte, trasládate de ahí y ponte allí, y se trasladaría. Nada os sería imposible. ¿Os gusta esta cita? ¿Sí o no? ¿Alguien dijo que no? ¿Por qué no? ¿Os gusta o no? ¿La creéis? ¿La creéis de verdad? O sea, ¿creéis que si hoy tú te pones allí frente a la Sierra de Madrid, imagínate, de repente cogemos un autobús y nos vamos a la sierra porque el Señor nos manda y decimos, a ver, sierra, muévete de ahí, mejor ponte allí, del otro lado? O sea, esto es lo que dice la palabra de Dios. Si tuvieras fe así tan pequeñita como un granito de mostaza, podrías hacer cosas como esas si el Señor te manda. O sea, trasládate ahí y ponte en otro lugar. En la vida de fe, algo muy, muy pequeño puede lograr cosas inimaginables. Esto es un principio bíblico, un principio espiritual, digamos. Yo cuando conocí al Señor, como os dije antes, hace ya bastante, yo recuerdo que bueno, yo me enamoré del Señor, me volví loca. Eso fue como amor total, ¿no? Un enamoramiento loquísimo. Me enamoré del Señor y yo recuerdo que yo iba a todo lo que me invitaban. Eso fue como un intensivo de retiro, de cursos, de encuentros, de congresos, de todo lo que aparecía. Yo iba a todo. Y yo iba a todo, ¿sabéis a qué? A escuchar, pero iba a cargar Biblias de los predicadores. Yo iba con mi Biblia y yo iba, no sé, a arreglar sillas. Yo llegaba temprano porque me pedían, no sé qué, necesitamos gente para recoger los baños. Yo iba ahí con el pañito. Yo no limpiaba en mi casa, pero lo retiro un montón. Un montón. Y yo recuerdo en aquel tiempo tener la sensación en mi corazón de decir, qué guay lo que estoy haciendo por el Señor. Cómo mola, o sea, que yo puedo hacer esto por el Señor. ¿Sabes? Que cuando el predicador necesita una cosa, yo le paso un vaso de agua. ¡Aleluya! Yo sinceramente lo digo, o sea, yo era muy, muy feliz. Ya luego llegaron otros tiempos en los que me daban el micrófono y cosas así, pero por muchísimo tiempo yo estuve haciendo eso y me encantaba. Las comparaciones son odiosas y no quiero compararme ni quiero ponerme como ejemplo, ¿vale? Pero muchas veces yo veo gente que se encuentra con el Señor, algunos jóvenes, gente normal. Y tú le pides un favor, mira, vente para un encuentro, no sé qué, que necesitamos, y nadie quiere venir. Digo, en este encuentro no, esto es la excepción. Aquí ha venido muchísima gente súper buena a colaborar y lo han dado todo, literal. Pero se ve frecuentemente. La gente, o sea, si no le llamas para dar una prédica, para dar una enseñanza o para tocar, músicos, como que no tienen tiempo. Y si vienen, te demuestran, te hacen sentir que te están haciendo un favor. Y yo sinceramente se me remueven las tripas muchas veces porque digo, ¿a quién es que tú le estás haciendo un favor? ¿A mí o al Señor? Iba a decir una palabrota, pero no puedo porque me están grabando. Entonces, Tote y yo nos dedicamos a esto, ¿no? O sea, sobre todo a hablar casi siempre. O sea, nos dedicamos a dar formación, a dar charlas, a dar talleres, a dar cursos, todo lo que el Señor nos pone a hablar. Y a veces, de vez en cuando, alguien se acerca al final de una charla y te dice, ¿qué hay que hacer para hablar así? O sea, a mí me lo han preguntado, yo digo, no, o sea, qué fuerte, ¿no? Nunca me imaginé que alguien me preguntara una cosa como esa. Yo en el cole, yo recuerdo que yo era tartamuda, me daba vergüenza y cuando me preguntaban algo yo no me trancaba, no sabía hablar. Y hoy me veo aquí hablando y digo, madre mía, ¿cuánto ha hecho el Señor en este camino? Pero la cosa es que de vez en cuando aparece alguien que te pregunta eso y yo siempre digo lo típico, la respuesta correcta de bendito sea el Señor, lo hace el Señor, no sé qué, ¿no? Pero en mi corazón siempre está la idea de ¿qué se hace para hablar más o menos bien? Pues cargar muchas Biblias, lavar mucho baño en los retiros y organizar muchas sillas, pasar mucho tiempo, tener muchas pruebas
y seguir diciéndole sí al Señor hasta que Él quiera, ¿no? Hasta que Él vuelva. Entonces no es tan fácil. Nuestro carácter como cristianos, como hijos de Dios, se forja a través de lo pequeño, de las pequeñas cosas. El Señor dice en su palabra en Lucas 16:10, el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Esto parece una charla de crítica, pero no es así. Pero bueno, ¿cuánta gente por ahí a veces escucha que dice, bueno, yo cuando tenga dinero voy a darle el diezmo al Señor? Yo cuando gane más voy a darle al Señor. Es que estoy loca por ganar dinero porque mira, le voy a dar tanto al Señor. O sea, ¿habéis oído a alguien así? ¿Alguien se identifica con esto? Y a mí me parece bien. Me parece bien que alguien tenga el anhelo de cuando tenga más, dar para el Señor. La cosa es que eso nunca va a pasar. El problema es que eso nunca va a suceder. ¿Por qué? Porque cuando tú ganabas 100 euros, si tú no sacabas 10 para el Señor, porque claro, tú solo ganabas 100 euros. ¿Cómo voy a sacar 10? Si eso son 2 comidas en el McDonald's. O sea, ¿cómo voy a sacar 10 euros? Cuando tú ganes 100,000, será imposible que saques 10,000 para dárselo al Señor. Imposible. Porque el que es fiel en lo poco, ¿qué pasa? En lo mucho también lo será. Y el que es infiel en lo poco, también en lo mucho lo será. Lucas 25:23 es la parábola de las monedas de oro, ¿no? El Señor que le dice al siervo fiel. Luego os contaré un poquito más de esta parábola. El Señor le dice al siervo que es fiel, le dice a los 2 siervos, bien siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu Señor. Es un principio, ¿no? En la siembra hay una cosa que sucede y es que siempre partimos de una semilla. En la siembra siempre se parte de esa semillita. Pero el tamaño de la semilla tiene una característica y es que no determina el tamaño de la planta, producto de esta semilla. ¿Lo sabíais eso? O sea, si yo quiero una mata de aguacate grande, yo no tengo que sembrar un aguacate gigante. Tengo que sembrar una semilla, una semillita. La mostaza como es una mini semilla. ¿Sabéis cuál es el árbol más grande de la tierra? Ese sí lo sabéis. ¿Qué? La secuoya gigante, ¿no? Que se llama así, secuoya gigante. La secuoya gigante, voy a ver una foto aquí. O sea, es una cosa impresionante. O sea, es gigante, literal, es gigante. O sea, nosotros somos como una hormiga al lado de una secuoya gigante. La secuoya gigante, una semilla, para que os hagáis una idea de secuoya gigante, o sea, 91,000 semillas de secuoya, pesa solamente 0,4 kilos. 91,000 semillas de una secuoya, 0,4 kilos. ¿Cuánto es eso? O sea, eso es, ¿cuál? Eso es no sé, esto pesa más. O sea, nosotros yo creo que muchos de los que estamos aquí, de los que estáis aquí, estáis empezando un nuevo camino pastoral. Creo que estáis en este proceso, ¿no? Estamos empezando. En Zacarías 4:10, el Señor dice, Zacarías 4:10, no menosprecies estos pequeños comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia. Hay un valor importantísimo en lo pequeñito. Jesús, ¿de dónde empieza su camino Jesús? En Belén. El camino de salvación de Jesucristo, de lo que Él vino a hacer por nosotros, ¿empieza dónde? En un palacio. Empieza en Belén, empieza en lo pequeño. Ahí inicia. El Señor nos llama a que empecemos a andar. O sea, esto es una cosa de empezar a andar. De empezar a andar y empezarle a darle a Él lo poco que tú tienes. ¿Lo poco o lo mucho? Muchas veces no nos atrevemos a empezar, no nos atrevemos a dar pasos en el trabajo pastoral porque decimos, es que no tengo nada. Es que no tengo nada. Mirad, yo os voy a contar cuando yo venía, me voy a confesar un poco aquí. Cuando venía para Transforma el primer día,
venía hecha polvo, venía cansadísima, venía hecha no sé, un despojo humano. Yo venía hecha un trapo de la cocina, ya cuando huelen mal, así como una bayeta. Venía fatal. Y en el camino venía sola en el coche y le dije, mira, Señor, no tengo absolutamente nada que darte, vengo sequecita para este encuentro, no tengo nada que darte, o sea, vengo solo tú, Señor, solo tú. Y en ese momento sentí la presencia del Espíritu Santo y una convicción en mi corazón que el Señor me decía, o sea, no te preocupes, dámelo poquito y yo lo voy a hacer mucho. Tenemos que darle al Señor lo poco que tenemos, dar el ladrillo, poco a poco, uno por uno. Yo recuerdo una ilustración, ¿no? de una persona que le pregunta a un hombre que está en una construcción, poniendo ladrillos ahí, le dice, ¿qué haces? Y le dice, poniendo ladrillos. Y va a donde otro y le pregunta lo mismo, ¿qué haces? Y le dice el hombre, estoy haciendo una catedral. Las dos personas tenían en común lo mismo. ¿Qué estaban haciendo? Poner ladrillos. Había uno que tenía una visión, él veía lo que el Señor ya le había puesto en su corazón, pero había uno que solamente estaba poniendo ladrillos. Al final, ¿qué hicieron los dos? Una catedral. Una catedral. Vamos a poner lo pequeño que tenemos, lo poco que tenemos, y el Señor se encargará en su momento de mostrarnos la gran obra que Él puede hacer con lo pequeño. Yo creo que esto es un cambio de mentalidad, señores. Esto es un cambio de mentes. Cambiar en la mentalidad, ver las cosas de otra manera, pensar en la psicología del reino de Dios. Y cuando cambiemos la mente, esto conlleva un cambio de corazón, que es lo más importante. No solamente aquí, sino que tiene que llegar al corazón. El Señor le dijo a sus discípulos una vez, bueno, los discípulos le preguntaron a Él, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? ¿Quién era el más grande, según Jesús? ¿Alguien lo sabe? ¿Quién? Juan Bautista. Los pequeños, los niños, o sea, los más importantes en el reino de Dios son los pequeños. Así funciona esto. Segundo principio. ¿Quién tiene sueño? Pues me da igual, pues yo voy a acabar. Segundo principio, venga, vamos a hacerlo rápido y ágil. Segundo principio. ¿Cuál era el primer principio? Segundo principio, constante. Las agricultoras de por ahí, más o menos lo vais viendo, lo pequeño, vale. Segundo principio, constante. Cuento una fábula japonesa, que había un agricultor que quería sembrar bambú. Sabéis que por ahí se siembra bambú, ¿no? Este hombre había estudiado un poquito de cómo era una cosecha de bambú, cómo se producía el bambú. Sabía que era muy difícil, que duraba mucho tiempo y que había que dedicarle muchísimo esfuerzo. Vale, había que estar durante mucho tiempo echándole agua, abonando, cuidando la tierra, quitando las malas hierbas. Durante muchísimo tiempo el bambú no produjo nada, o sea, no salía nada de la tierra, no salía nada. Incluso el agricultor pensó, bueno, a lo mejor he sembrado una semilla que no funcionaba, que estaba mala, que estaba infértil de alguna manera. Pero él sabía que tenía que perseverar y siguió y esperó y esperó. Resulta que un día, después de 7 años habían transcurrido, el hombre se levanta por la mañana, va a su tierra, porque no tenía otra cosa que tierra, y de repente se encuentra con un montón de brotes verdes. Pequeños brotes que empezaban a nacer. Y lo más guay es que solamente en 6 semanas, 7 años, sin nada, en 6 semanas, la planta de bambú crece 30 metros. Imaginaos eso es una locura. 30 metros. Esta planta de bambú tardó 6 semanas en crecer. Os pregunto eso. ¿Cuánto tardó? 7 años y 6 semanas en desarrollarse. Esto es lo que tardó. Durante los primeros 7 años el bambú lo que estaba haciendo era creando un complejo sistema de raíces
que iban a permitir que ese crecimiento tan rápido que iba a suceder luego en solo 6 semanas pudiese ser sostenible. O sea, crear ahí una base sólida. Un bambú, viene una tormenta y no se va, se mueve. Se mueve, súper flexible, ¿no? El bambú, pero no se cae, no se desprende, no se rompe, no se arranca. Es una maravilla de la naturaleza, el bambú. Y es también un guiño del Señor para enseñarnos. ¿Conocéis la fábula, ¿no? De la liebre y la tortuga de Esopo? O sea, también nos ilustra súper bien esto. Lo pequeño, si se hace constante, da frutos. Los japoneses, que son bastante listos y bastante disciplinados, también tienen una frase que dice: la constancia, tarde o temprano, vence al talento. La constancia, tarde o temprano, vence al talento. Muchas siembras pequeñas, hechas de manera constante, producen una buena cosecha. Muchas siembras pequeñas, hechas de manera constante y fiel, producen una buena cosecha. ¿Cuál es el problema de la cosecha? ¿Cuál es el problema principal que tiene la cosecha? Aparte de los insectos. El problema principal que tiene es que no podemos cosechar si no hemos sembrado. O sea, funciona así. ¿Qué os digo? O sea, funciona de esta manera. Tú siembras, la planta crece y luego tú recoges, ¿no? Así funciona, es una ley natural, diría yo. Pero nos cuesta porque lleva tiempo, lleva paciencia y lleva constancia. Y como os dije al principio, es algo que nos cuesta trabajo. Entonces habló al principio, en algún momento, habló del árbol de moras que tenemos. ¿Lo recordáis? El árbol de mora, aquel que yo pensaba que era un adorno de mi jardín. Durante 7 años, 8 años hemos estado ahí en esa casa y el árbol lo único que hacía era mancharme el jardín, porque claro, a aquel se le caen todas las hojas en el otoño, todas, me mancha la casa, la piscina, toda la cosa, y de repente se queda pelado y luego venía cada año, ¿no? La primavera, echaba todas las hojas y unos frutos petisecos que yo no sabía si se podían comer. Pero un día, de repente, estos días, hace poco, de repente yo salgo al jardín y veo que aquello está lleno de moras rojas. Y yo pensaba, pero esto seguro que envenena. O sea, yo no me fiaba de la planta, no me fiaba para nada. Esto no puede ser bueno. Lo rojo en la naturaleza mata. Y recuerdo que Sandra estaba en casa un día y le digo: Sandra, ¿tú crees que esto se puede comer? Y vamos saliendo al jardín, ¿tú crees que esto se puede comer? Y Sandra, claro, son moras, y se come una. Y yo, wow, se va a morir. Se va a morir Sandra. Y yo, ¿de verdad se pueden comer? Y me dice, y están súper dulces. Cuando Sandra se fue, me quedé yo mirando la mora y diciendo, madre mía, o sea, esto, y me atreví, la probé, dijo, bueno, si Sandra se muere, me muero con ella, no pasa nada, vamos juntas al cielo. Y yo me quedé pensando, ¿pero qué ha pasado? O sea, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué? Y la respuesta que me llegó fue muy simple. La respuesta es, ¿por qué? Porque había llegado el tiempo. Había llegado su tiempo de producir el fruto, esa mora. En República Dominicana hay una cosa que se llama madurar con carburo. ¿Sabéis lo que es? Eso solamente lo saben los latinos. Madurar con carburo, ¿sabéis? ¿Qué es? ¿Qué? Es un proceso. Eso mismo. Madurar con carburo, allí todo el mundo sabe lo que es, porque cuando uno va por la carretera y ve como mangos así súper bonitos, te dicen, no te comes esos mangos que están madurados con carburo. Sobre todo cuando no estamos en tiempos de mango. ¿Qué pasa con aquello? Madurar con carburo es precisamente someter a la fruta verde a un proceso de maduración acelerado, ¿vale? Se pone la fruta ahí debajo de ramas y se deja en un lugar oscuro y se pone una sustancia que es carburo de calcio y se madura súper rápido. La fruta se pone de color, se ablanda. Pero ¿qué característica tiene esta fruta? La fruta que se madura con carburo es una fruta que se queda insípida. Supuestamente parece que está madura, pero no sabe a nada. No huele a fruta, no huele a nada y el color no es el mismo.
Y encima, si te la comes, te puede dar un dolor de tripa. Y hoy en día se ha descubierto que incluso cáncer. Lo de madurar con carburo yo creo que es una tentación que todos tenemos en la iglesia. En la iglesia tenemos la tentación de madurar con carburo lo que el Señor quiere hacer en este tiempo de renovación pastoral. Queremos el resultado, queremos arrancar el fruto ya, antes de tiempo. Antes de tiempo. Yo veo un montón lo típico, ¿no? La gente que te dice, yo quiero ya, ahora, ya, venga, dámelo. Dame un tips, dame una clave, dame un método. ¿Cómo lo hacemos? Sí, pero yo lo quiero hacer este mismo año. ¿Os suena eso? Hay una cosa tan bonita en no madurar antes de tiempo. ¿Sabéis que una fruta cuando se madura, qué pasa? ¿Se cae de la mata? ¿Del árbol se cae? Una fruta madura se cae sola. O sea, tú pones la mano y se te queda en la mano. En cambio, cuando algo está todavía incompleto, cuando no ha hecho su proceso completamente, hay que arrancarlo. Pero cuando esperamos el tiempo que tenemos que esperar, cae solo. El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. Escuchad esto. La tierra va produciendo frutos solo. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Así funciona, como dije antes, la lógica del reino. Se siembra en una temporada y lo lógico es que se recoge en otra temporada. No sembramos y esperamos la cosecha ya. Hay que esperar, hay que esperar. Tenemos que esperar ¿el qué? El proceso. Tenemos que esperar el proceso. Hay que valorar los pequeños progresos que vamos adquiriendo en el proceso por encima del resultado que esperamos. Yo sé que hace calor, estáis cansados. ¿Por qué hace tanto calor? Me quedan 7 minutos, calma, que me quedan 7 minutos. Que nadie sufra. Yo creo que hoy en la iglesia, ya, silencio, que queda nada. Yo creo que en la iglesia hoy en día vivimos una especie de adolescencia. No sé, en nuestra manera de querer las cosas inmediatamente. Queremos tips, queremos claves, queremos resultados. Y no estamos entendiendo absolutamente nada de lo importante. Todo crecimiento tiene que ser capaz de esperar el tiempo adecuado y esperar el desarrollo del proceso. Y el proceso, para finalizar esta parte, hay una cosa importante y es que tenemos que aprender a disfrutarlo. Hay que aprender a disfrutar el proceso. ¿Por qué? Porque en el proceso lo único que hacemos es crecer. Se forma nuestro carácter, conocemos a Dios, aprendemos a descubrir el carácter de nuestro Señor, descubrimos su fidelidad, descubrimos su grandeza, quién es Él. Eso solamente se descubre en el proceso. Si nos vamos al final, pues mira, ¿qué te digo? Nos habremos saltado todo lo divertido. Y número 3, y para terminar, tercer principio, multiplicativo. Una semilla produce muchísimo más de lo que la semillita es. Una semilla produce muchísimo más. Nosotros sembramos lo poco que tenemos y es el Señor el que se encarga de multiplicar esta cosecha. El Señor se encarga de multiplicar, el Señor se encarga incluso de darnos la semilla. El Señor es tan bueno que incluso se encarga de darnos la semilla. En la palabra dice que el Señor proporciona la semilla y el pan que sale de ella. Él proporcionará y multiplicará la semilla que nos dé y aumentará el fruto. Esto es una promesa que hay en la palabra de Dios. Él da la semilla y también da el momento de que esto fructifique. ¿A quién creéis que Dios da semillas? ¿A quién creéis? ¿A todos? ¿Creéis que a todos? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que el Señor da la semilla al que la va a sembrar. Yo creo que el Señor da semilla al que tiene la capacidad de sembrarla.
Es así, así funciona esto. Yo no voy a hablar de la parábola de las monedas de oro porque el tiempo ya se nos va, pero precisamente esta es una parábola que ilustra súper bien que el Señor da más al que tiene más y quita al que tiene menos. Esto parece súper injusto, pero tiene mucha verdad, porque cada una de las personas que recibe del Señor una cantidad, unas bendiciones, unos dones, unos carismas, ¿los recibe para qué? ¿Para engordar? Para sembrar. Lo recibe para sembrar, para ponerlo al servicio de su Señor. Y aquí entra otra vez esto de cómo funciona la dinámica del reino. Nosotros sembramos y el Señor se encarga de recoger. Es cómo funciona. Da igual si tenemos poco o si tenemos mucho. Damos lo que tenemos y lo damos todo. Es la llamada que tenemos, a darlo todo. Yo recuerdo un sacerdote un poco frustrado una vez, que en un debate que teníamos decía, ¿y entonces cómo funciona esto? O sea, no vale la pena yo empezar ningún proceso en la parroquia, porque claro, a lo mejor me van a cambiar en 2 años. Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces yo siembro para que otros recoja. Hombre, era muy válido su argumento. Y es una cosa que escuchamos un montón. Y otro sacerdote que estaba en el lugar le dijo, yo creo que con una luz del Espíritu Santo, le dijo, efectivamente, eso es. De eso se trata, de eso se trata. Nosotros sembramos y el Señor de la siembra, el Señor, el dueño del campo, es el que recoge. Él es el que recoge. Es así, funciona así. Segunda de Corintios 9:6 dice, mirad, el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Por eso estamos llamados a darlo todo. Mientras más damos, ¿qué pasa? Más recibimos. Funciona así, señores. Mientras más damos, vamos a decirlo, más recibimos. Y aquí, o sea, no estoy hablando de obras, ¿vale? No quiero que nadie se vaya como por el lado de la idea del pelagianismo, que por las obras, no sé qué. No. Se trata de gracia. Damos lo que hemos recibido de Él. No damos lo que nosotros tenemos porque somos buenos. Damos lo que hemos recibido gratis del Señor. Y Él se encarga de hacerlo fructificar. Y así es como nosotros aprendemos quién es el Señor. Así es como nosotros aprendemos que tenemos un Dios fiel, un Dios misericordioso, un Dios que es justo, un Dios que siempre tiene en su cabeza y en su corazón todas las cosas que hemos hecho por Él. Nada se queda en el olvido. ¿Os acordáis de la palabra que pusimos hace un rato, no? De la honra. El Señor no olvida ni una sola cosa de la que hacen sus hijos por Él. El Señor no olvida ningún momento de la siembra que tú haces por el Señor, que tú estás haciendo por el Señor. Hebreos 10:23, para acabar, mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque es fiel quien hizo la promesa. Es fiel. Fiel es Él para cumplir lo que ha prometido. Amén. Vamos a ponernos de pie ya para acabar. Para que nos quede un poquito como resumen. 3 principios, ¿cuáles eran? Pequeño, constante, multiplicativo. Pequeño, constante, multiplicativo. Si estáis empezando el camino de la renovación pastoral, por favor, no olvidéis esto. Pequeño, constante y multiplicativo. Hay que esperar el proceso.